Bueno, vamos a hacer entonces la perspectiva con dos puntos de fuga. Ya recordamos que para ubicar el observador tenemos que tener en cuenta un ángulo de 60 grados para saber que está viendo toda la figura que vamos a manejar en la perspectiva. En este caso, perspectiva matemática, vamos a trabajar el plano de imagen detrás de nuestro objeto para que la perspectiva generada nos quede más grande. Una vez ubicado el observador, el plano de imagen, vamos a ubicar los puntos de fuga. Entonces, paralelo a los lados de mi figura, desde el observador voy a trazar una línea hasta que toque el plano de imagen y luego va a bajar perpendicularmente hasta la línea de horizonte. El otro, hacemos lo mismo desde el observador paralelo con el lado de la figura hasta que toque el plano de imagen y baja perpendicular hasta la línea de horizonte. Entonces ya tenemos ahí nuestros dos puntos de fuga. Este vértice, que es el que está tocando el plano de imagen, lo voy a bajar porque ahí voy a tomar las medidas. Entonces, a partir de ese eje, tuve en cuenta que la altura de este volumen es de 3 unidades o 3 metros, digamos, para el ejercicio. Entonces tengo aquí 1, 2 y 3. Esas medidas son a la misma escala de la planta, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa altura, tomé la línea de horizonte. Eso fue como un poco teniendo en cuenta la línea de horizonte, la altura a la que se encontraba. Recuerden que esa es la altura del observador, entonces realmente aquí vendría siendo el piso, ¿sí? O la base de donde está ese observador, es decir, por acá vendría siendo la línea de tierra. Y a partir de esa línea de tierra, 1,70, 1,60 mide el observador. Sería esta la altura para una perspectiva peatonal. Listo. Entonces vamos ahora sí a empezar a generar nuestra figura. Entonces, desde el observador vamos a ver la esquina. Vamos a proyectarla hasta que toque el plano de imagen y luego bajará perpendicularmente hasta acá. Listo. Hacemos lo mismo con la otra esquina. Entonces va a haber vamos a mirar esta esquina porque primero el rectángulo que está atrás pues tiene una medida. Entonces vamos a ver esta otra esquina. Va a pasar hasta el plano de imagen y luego baja perpendicular. Listo. Esta esquina entonces medía 3 metros. Entonces está desde acá hasta acá. Como vamos a generar el volumen de atrás hacia adelante, vamos a proyectar entonces hacia afuera esas líneas. Entonces, desde el punto de fuga, pasando por esta que es la de la medida de 3 metros en la parte de atrás, vamos a alargarla, en este caso, hasta aquí. Vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado, pasando por nuestra medida de 3 metros. Ahí está. Vamos a hacerla desde el piso. Entonces, pasando por esta, lo voy a alargar. Y desde aquí, pasando por esa misma, lo voy a alargar. Ahí. Bueno. Entonces, miren que como esta y esta era el límite de este lado y este lado, entonces yo tengo aquí ya cada uno de mis lados, es decir, el fondo sería de aquí hasta acá, el lado sería este de acá hasta acá, vendría siendo este pedazo y este pedazo. Y en el otro sentido vendría esta sería la altura y hasta acá. Entonces ya podemos completar el volumen. Entonces vamos a completarlo con las otras líneas que nos faltan. Entonces sería pasar por esta hacia el otro lado, voy a alargarla, pasar por esta hacia el otro lado y haríamos lo mismo con el piso. Vamos a mover un poquitico esto.
Entonces vendría acá, pasando por este punto, y de aquí pasando por este punto para ir hacia adelante. Entonces, en este caso vendría hasta acá. Quiere decir que este vértice con el de abajo me deben quedar. Si está bien hecha me debería cuadrar, perfecta. Aquí me queda un poco descuadrado por la imprecisión de las líneas. Voy a repisar la figura, entonces vamos a darle un poquito más de grosor. Nuestra figura vendría siendo entonces de acá, acá, vendría siendo aquí, 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 a esta parte, a esta parte y a esta parte. ¿Sí? Las otras líneas pues vendrían siendo, están ocultas porque quedaría, digamos que por detrás, ¿cierto? Entonces no las vería. Sin embargo voy a dibujarlas un poco más delgadas para tenerlas de referencia. Entonces vendría, bueno, me quedo igual de gruesa. Listo, ya las vamos a modificar. Vendrían siendo estas de acá y la altura de 3, que sería en este caso esta de acá. Listo, vamos a borrar un poco. ¿Qué sería eso que estaría atrás? Dejémoslas así con líneas de proyección. Por acá un poquito también esta. Listo. Ok. Volumen de adelante. Entonces, el volumen de adelante entonces es, continuando con esta misma, va hacia adelante, luego esta que venía aquí, desde este punto, pues la voy a alargar, voy a volverla a dibujar. La alargaría, ¿cierto? Seguiría aquí hacia adelante. ¿Hasta dónde? Pues hasta esta esquina. Entonces, esa esquina necesito tener desde el observador, mirar esa esquina y proyectarla derecho hasta que toque el plano de imagen. Cuando toca el plano de imagen, vamos a reducir un poquitito. Bueno, cuando toca el plano de imagen, va a bajar perpendicular hasta que choque con la que acabo de hacer. ¿Listo? Ya tenemos este. Luego, este de acá vendría siendo como si fuera hacia ese punto de fuga, pasando por el punto que acabo de dibujar. Entonces, vendría siendo simplemente a partir de este punto de fuga, pasando por el que acabo de generar y va un poco más largo. ¿Hasta dónde? Entonces, hasta donde está este punto o hasta donde está este punto, porque lo puedo hallar acá o lo puedo hallar acá. Vamos a hacerlo con el de adelante. Entonces, vamos a mover esto. Entonces viene del observador, pasa por este punto de fuga y continúa hasta chocar con el plano de imagen. Luego, del plano de imagen debe bajar perpendicular. Entonces, del plano de imagen baja perpendicular hasta encontrarse con el que acabé de trazar. Listo. Entonces, aquí ya tendría el límite hasta donde llega este lado y ya sería solo paralelo. Como va paralelo con este, pues quiere decir que va hacia el otro punto de fuga. Entonces, hacia el otro punto de fuga. ¿Listo? La altura. Ahí es donde viene a veces el enredo. En este caso, no es mucho porque digamos que ese objeto viene alineado con el borde del que ya dibujé. Entonces, simplemente seguir ese mismo borde, este mismo borde. Entonces, ¿cuánto mide ese objeto? Vamos a decir que ese objeto mide 2 de alto.
Entonces, ese objeto mide 2 de alto desde la línea de fondo, que es la que tiene mis verdaderas alturas. Voy a medir los dos, sería 1 y 2. Entonces, pasando por este, que corresponde a este lado de la figura, ¿cierto? Voy a mirar la altura de ese volumen. Entonces, desde el punto de fuga, pasando por esa medida, la voy a proyectar hacia adelante. Entonces, más o menos vendría ahí, ¿sí? Entonces, quiere decir que aquí se está cruzando con esta línea. Entonces, acá donde se cruza, vendría siendo la altura de ese objeto. Vamos a marcarla un poquito más. Entonces, vendría siendo esta la altura del objeto. ¿Listo? ¿Cómo paso hacia acá la medida? Pues a partir del punto de fuga. Entonces, a partir del punto de fuga, pasando por esa medida, va hacia adelante. Listo. Ahí ya tendría entonces la altura. Me falta hacia atrás. Entonces hacia atrás es hacia este punto de fuga, desde esta esquina hacia ese punto de fuga. ¿Ok? ¿Dónde se encuentran? Aquí se encuentra con el otro volumen, luego aquí debe subir vertical hasta que se encuentre con la que acabo de hacer. ¿Listo? Vamos a revisar. Entonces, un poquito más grueso. Entonces, vendría aquí, hasta aquí, vendría aquí, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Y esta sería la vertical. Allá atrás pues nos quedarían las líneas ocultas. Vamos a dibujarlas ya que está también la de la figura más grande. Entonces esta vendría aquí y esta vendría acá. En este caso entonces estas serían las que vendrían con línea de proyección, que no se verían. ¿Sí? Ahí quedaría entonces nuestro volumen completo.